Colombianos, lamentablemente la periodista Vicky Dávila de este pasquín llamado Semana pues sigue atacando al gobierno de Gustavo Petro para generar polémica. Resulta que esta señora utiliza las herramientas del periodismo pues para generar una posición política realmente contradictoria. Ahora ataca al gobierno diciendo que Colombia va mal y pues publica esta portada donde está el mapa de Colombia en rojo y con este titular y dice: los nubarrones de la economía, el deterioro del orden público, la disparada del narcotráfico, la poca efectividad de la fuerza pública y la incertidumbre por las reformas tiene a los colombianos sumidos en el pesimismo. Pues no, creo que la mayoría de colombianos pues estamos esperando estas reformas para que verdaderamente haya un cambio. Y es que esta señora pretende que en 6 meses o en 7 meses se haga pues lo que no hizo el gobierno de Iván Duque. Además que Duque entregó este país en ruinas, así los uribistas no lo quieran reconocer. Si hasta la misma María Fernanda Cabal aceptó que más de un amigo de Duque salió rico del gobierno, y esto no lo reconocen. También la periodista, si ustedes se acuerdan, en un año de gobierno de Iván Duque le hizo una portada diciendo año de aprendizaje. En cambio, con el gobierno de Gustavo Petro, esta señora sigue echándole candela. Y pues la señora dice en su tweet con numeral: Colombia va mal. La confianza económica está por el piso. Un indicador sobre esta variable que mide mensualmente la vivienda la ubica por debajo del promedio histórico, menos 19,9%. Recordémosle a la señora Vicky Dávila que estamos a puertas de una recesión económica. Recordémosle a la señora que también los bancos subieron la tasa de interés hasta el 45% y que ahora sí se dieron cuenta que con la quebrada que se pegó un banco en Estados Unidos y otro en Europa, pues ahí sí se pusieron las pilas y la bajaron ahora al 20 y al 25%. ¿Se dan cuenta? Creyeron que los ahorradores iban a seguir endeudándose con tarjetas de crédito por más del 40% en tasas de interés, pues aquí se jodieron y por eso los clientes se han frenado en sus compras, por eso los clientes no están pidiendo créditos y algunos han cerrado sus cuentas. Temen que posiblemente quiebren aquí bancos en Colombia. Y pues acá le responden a la señora Vicky Ávila: si se hunden la bolsa los grandes bancos estadounidenses y europeos, entonces ¿qué se puede esperar de los bancos colombianos? Deje de meter miedo y pánico en la sociedad, no le eche más leña al fuego, mujer irresponsable. Y aquí con un titular: el Silicon Valley Bank protagoniza la mayor caída en un banco en Estados Unidos desde la crisis financiera. Y otro titular que dice: Credit Suisse hace saltar las alarmas de Europa. El banco no puede frenar la fuga de clientes y se hunde en la bolsa. Y es que realmente no entendemos de dónde saca pues Vicky Dávila estas cifras, de dónde saca pues para generar esta portada tan contundente según ella frente a la economía y frente a cómo va Colombia. Y aquí le dicen: ah sí, y entonces ¿por qué el crecimiento económico del país en la primera parte de este año según el DANE está sobre el 5%? ¿Le creemos a una de las instituciones que más frecuentemente nos brinda datos constatables o a la revista más salamera del país? La decisión es fácil. Otra persona le dice: da vivienda, ¿cómo va a ser? Muchas gracias por el estudio serio hecho por un actor de interés. Sea seria, y le pintan payasitos. Y aquí Camilo Romero cita pues dos titulares, la de la revista Semana y la del titular de un Nobel de Economía. El Nobel de Economía dice: Colombia se está moviendo en la dirección correcta. Joseph Stiglitz, Nobel de Economía. Y por otro lado está la revista Semana: Colombia va mal. ¿Se dan cuenta quién quiere generar pánico económico en esta sociedad? Gustavo Bolívar también dice: numeral, Colombia va bien. Y le cita aquí a la señora Vicky Ávila pues las verdades que ha hecho el gobierno de Petro hasta el momento. Dice: avanzan las reformas y el Plan Nacional de Desarrollo. Con la reforma tributaria hay plata para un salto social sin precedentes. El buen manejo de la economía es elogiado por el Fondo Monetario Internacional y el Nobel Joseph Stiglitz. Bajan los índices de asesinatos. La SAE y la UNP destapan las ollas de la corrupción. Se combate la minería ilegal. Hay diálogos de paz. Se respetan los derechos humanos. No se persigue a la oposición. No se expropia a nadie. Hay libertad de expresión. Hay libertad de empresa. Crece la inversión extranjera. Se respeta la propiedad privada. Se respeta la justicia. Aumentan incautaciones de droga. Y hasta el momento sí, ahorita cogieron 1.6 toneladas al Clan del Golfo. Eso no lo mencionan las noticias, ¿no?
Tierra de narcos y corruptos se entregan a campesinos. Ustedes mismos se han dado cuenta cómo Gustavo Petro y cómo los bienes de la SAE que pertenecían a narcos y a paramilitares se le ha entregado pues esta tierra para que la cultiven los campesinos y haya producción. Se han formalizado 1.4 millones de hectáreas. Está disminuyendo el enorme déficit fiscal que dejó Duque. Pensión a madres comunitarias. Aquí también dice, están emigrando menos gente que el mismo periodo del gobierno pasado. Se han condonado deudas de interés a miles de estudiantes en ICETEX. Se hizo acuerdo con Fedegan para comprar 3 millones de hectáreas. Se creó el Ministerio de la Igualdad. 2 helicópteros donados por Estados Unidos fueron destinados al cuidado de la Amazonía. Se abrió frontera con Venezuela beneficiando a miles de empresarios. Se sancionó el acuerdo de Escazú. Se inició transferencia de 500.000 pesos a madres cabeza de hogar con hijos menores. Se estableció un subsidio a importación de fertilizantes. Se eliminaron 8 consejerías en búsqueda de austeridad. Se está dignificando el empleo. Se redujo el 50% del SOAT. Se escucha a la gente en 51 diálogos regionales y vinculantes. Se reconoció al campesino como sujeto de derechos. Juntas de acción comunal ejecutarán pequeñas obras por todo el territorio nacional. Se ejecuta programa del agua para La Guajira. Se destinaron recursos para la Universidad del Tarra en Catatumbo, zona de conflicto. Se duplicó el presupuesto de agricultura de 2 a 4 billones de pesos. Se congeló la tarifa de 143 peajes. Se congeló el precio del ACPM para combatir la inflación. Se está pagando la enorme deuda que dejó Duque al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Entonces, ¿quieren que sigamos? Ahí hay un cambio y pues esta señora no reconoce lo que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro, que aquí pues se lo dice el ex senador Gustavo Bolívar. Y pues varias personas se han pronunciado frente a esta portada de Vicky Dávila que solo quiere generar un pánico en todo Colombia. Y pues ya mucha gente no le cree tanto así que están bloqueando a algunos usuarios pues a Revista Semana y a la señora Vicky Dávila. Ivonne Gómez dice que alguien le recuerde a Vicky Dávila que en el gobierno de Duque se robaron la plata del internet de los niños, atracaron descaradamente el dinero de los OCAT Pads y además las casas falsas de más de 600 millones en San Andrés y Providencia. Recuérdenselo. De esto sí no se ha sabido nada, ¿no? De esta investigación de las casas de San Andrés. También otra persona dice, todos los colombianos sabemos que Vicky Dávila y su Pasquín Revista Semana es una porquería. Lo que no entiendo es cómo los líderes del pacto y hasta Gustavo Petro siguen cayendo en el juego sucio. Y esto lo dice porque aceptan las invitaciones a las entrevistas de estas personas para desprestigiar al gobierno. Ustedes se dieron cuenta pues la entrevista que hizo con cizaña a la señora vicepresidenta Francia Márquez. ¿Qué pasó después? Se generó tremenda polémica por lo que dijo pues Francia, ¿no? Sobre los helicópteros y por qué él usaba, por su seguridad. Pero aquí la señora Vicky Dávila le dio la vuelta y generó pues una polémica frente a este asunto. Miguel dice, Vicky Dávila madrugó a decir que Colombia va mal. ¿Cómo cambian las cosas cuando en el 2019 ya veíamos claramente al inútil, corrupto y ladrón que estaba viviendo en el Palacio de Nariño? Ella le lavaba la cara con portadas como esta. Año de aprendizaje. Al cumplir el primer año del gobierno todavía no hay mucho que mostrar, pero al presidente Duque tiene condiciones y 3 años para enderezar el rumbo. ¿Y lo enderezó, colombianos? ¿Lo enderezó? ¿Qué tipo de escándalos tuvo este señor de corrupción que hasta presuntamente la madrina, mamá del expresidente, pues resultó involucrada? De esto calladitos, ¿no? Ñeñe política calladitos, la UNP calladitos, los 70.000 millones calladitos, los 500.000 millones de LOCAT calladitos. Eso sí no se dice nada, ¿no? También el presidente Gustavo Petro presentó la reforma laboral y aquí el expresidente Uribe dijo que será dañina para trabajadores y empresarios. Expresidente Álvaro Uribe cuestiona la reforma laboral del gobierno Petro y propone acuerdo quinquenal de incremento salarial y productividad. Escuchemos las palabras del expresidente sobre la reforma laboral de Gustavo Petro. Reforma laboral será dañina para los trabajadores y para los empresarios. Proponemos como alternativa que se promueva un acuerdo quinquenal de incremento salarial y de productividad, sin complicar más las normas laborales. Este partido es crítico, es de oposición, pero propone alternativas. Nosotros hemos propuesto una economía fraterna, de menos impuestos para los empleadores
y de mejor remuneración para los trabajadores, por oposición al odio de clases. Esta reforma laboral ilusiona a los trabajadores y después los frustrará. Sus normas apuntan a que no se genere empleo formal por exceso de costos y de regulaciones. Crea un aumento superior al 30% en los costos laborales de la pequeña empresa, que emplea al 78% de los trabajadores colombianos. Esta reforma nos pone en la situación de Argentina, donde no hay generación de empleo formal y crece la pobreza. Pues lo dice una persona que acabó las horas extras de los trabajadores, ¿no? Pues aquí Gustavo Petro le respondió a estas palabras. Deberían reconocer que a pesar de las reformas laborales que comienzan con la Ley 50 en los años 90 y que en general redujeron el salario relativo, no trajeron el fin de la informalidad. Esta sigue siendo como la mayor generadora de puestos de trabajo. También el presidente dijo, no me disgusta la idea de un acuerdo quinquenal para elevar salarios reales de acuerdo a la productividad. Lo propuse en campaña y concuerdo con Uribe, pero ese artículo debe figurar en la actual reforma laboral y no sustituirla. Edwin Palma también dice frente a las palabras del expresidente, si el expresidente y excongresista que fue protagonista del desmonte de los derechos laborales que empobreció a los trabajadores y sus ingresos familiares está en contra de nuestra reforma laboral, significa que vamos en el camino correcto. Y también Gustavo Petro y el ministro de Defensa tuvo que salir a desmentir a la señora Vicky Dávila, que sigue creando noticias falsas y que realmente o no investiga o quiere engañar a los colombianos de una manera tan absurda. Resulta que esta señora salió pues publicando un titular donde dice urgente, inquietante cascada de retiros voluntarios en el ejército. Otros 43 suboficiales pidieron su salida de la institución. Y pues la señora quiere aparentar de que pues las fuerzas militares están desmotivadas con el gobierno de Gustavo Petro. Esto también lo dice por ahí el ex general Zapatero, ¿no? Y no es cierto, señores, esto cada año pues se da, ¿no? Y no es cierto, señores, esto lo tuvo que desmentir también la W Radio, que como medio todavía imparcial pues publicó la noticia y dice, finalmente la W confirma que la supuesta desbandada de miembros del ejército que publica Semana y Blue Radio no es nada más ni nada menos que información falsa que no se contextualiza. Siendo así, se puede decir que estos dos medios tienen como objetivo generar desestabilización. Y vamos a ver los titulares. Blue Radio publicó, más de 100 coroneles del ejército se han retirado este año. ¿Inconformismo con el cese bilateral? ¿Se dan cuenta la cascarita o la cizaña que siembran con esta pregunta? También Vicky Semana pues con este titular que le leíamos anteriormente. Y Gustavo Petro salió a desmentir a esta señora Vicky Dávila. Hoy se está construyendo otro relato periodístico peligroso, que se presentaba una desbandada en el ejército. El objetivo es darle alas a la extrema derecha que busca un golpe de Estado. Y pues sí, señores, aquí la derecha extrema quiere pues reunir al ex general Zapatero, a Polo Polo, a María Fernanda Cabal, a Paloma Valencia, a Duque y a toda esta gente del uribismo a querer engañar al pueblo colombiano para que se levante contra el Estado, para que se levante contra el gobierno. Y esto no puede ser así, por eso aquí los desmentimos. Aquí sigue diciendo Gustavo, como demuestra esta información de la W, es una mentira y no hay desbandada. Pues la W dice lo siguiente, no hay desbandada en el ejército, esas son las cifras comparativas con otros años. La W Radio conoció en primicia un documento donde se detalla la cantidad de militares que han salido por año del Ejército Nacional. En el gobierno de Duque ha sido cuando más oficiales del ejército se han retirado. Y esto nunca lo dijo Semana, ¿no? Se conoció un documento con el que se confirma la salida del ejército de 23 coroneles que solicitaron su retiro ante la institución. Además también solicitaron su baja 35 coroneles, 7 mayores, 9 capitanes, 9 tenientes, 15 subtenientes y 2 generales, en muchos casos por decisión personal. Es decir, en total van 100 militares que han salido durante los primeros 3 meses del 2023. Sin embargo, la W conoció en primicia un documento en el que se evidencia que aunque la cifra es alta, si se compara con
gobiernos y años anteriores sigue siendo un procedimiento normal y no hay desbandada del ejército. Según las cifras del año 2022 se retiraron 499 oficiales del Ejército Nacional, de los cuales 131 son tenientes coroneles, dentro de los que hay 32 que fueron llamados a calificar servicios. De igual forma, 128 coroneles, 53 mayores, 30 capitanes, 61 tenientes, 72 subtenientes y 24 generales decidieron apartarse por decisión propia. Entre tanto, en el año 2021 fueron 561 los uniformados que salieron en pleno gobierno del expresidente Iván Duque, mientras que en el año 2020 fueron 611 oficiales, dentro de los que habían 246 mayores. Entonces se dan cuenta, colombianos, que esto no es de ahora, que esto es un procedimiento normal, que hasta ahora se han retirado pues 100 personas de altos mandos. Pues si se dan cuenta, las cifras comparativas con el gobierno de Duque fueron muchos más los que se retiraron, y ahí sí pues Revista Semana no le sacó titular a esto. Y pues aquí el ministro de Defensa también dice: con evidente mala intención, algunos analistas concluyeron que los retiros solicitados este año por oficiales de la fuerza pública obedecían a desmotivación o desmoralización de las fuerzas. Esta es una práctica común que se repite año tras año, como lo demuestran las cifras, y publica pues las cifras que les dimos, ¿no? Entonces se dan cuenta, aquí dice pues Revista Semana que no hace nada Gustavo Petro, que no hace nada el gobierno, que va mal Colombia, que se le están retirando los militares, y no es cierto, señores. Quieren pues hacer una nube para gestionar un presunto golpe de estado, mientras el presidente se reúne con la gente, escucha, propone y pues crea, ¿no? Da soluciones al pueblo colombiano que tanto lo pedía. Entonces, colombianos, ¿qué opinan de esta portada de Revista Semana, que lo que quiso sembrar fue cizaña? Porque el gobierno de Gustavo Petro va bien. Y pues vamos a ver si aprueban las reformas en el Congreso que harán un cambio que se está buscando en nuestro país. Esperamos que compartan este video para desmentir las noticias falsas que hace pues Revista Semana y que hacen todos estos medios que buscan desprestigiar al gobierno de Petro. Muchas gracias por su opinión y por compartir este video. Hasta uno próximo.